Hola y buenos días a todos. Mi nombre es Santiago García Sánchez, soy licenciado en Estadística por la Universidad Nacional de Rosario. Hoy vengo a presentar este paquete que estuve desarrollando durante este año, titulado ClassTMC. Este paquete implementa pruebas de comparaciones múltiples basadas en conglomerados. Bien, para comenzar, recordemos el concepto de comparaciones múltiples. Estas son técnicas que se aplican luego de realizar un análisis de la variancia, también llamado ANOVA, y concluir que existen diferencias significativas entre los tratamientos contrastados. Se aplican entonces pruebas post-hoc con el objetivo de comprobar cuáles de estos tratamientos son los que difieren significativamente. Entre las pruebas que se utilizan con mayor frecuencia tenemos, por ejemplo, la prueba de las mínimas diferencias de Fisher, el método de Tukey, el método de Jeffé, entre otros. Un enfoque alternativo al de las pruebas clásicas consiste en recurrir a algoritmos de clustering. A grandes rasgos, este procedimiento tiene las siguientes etapas. Primero, se calcula alguna medida de similitud o de distancia entre las medias de los distintos tratamientos. Por ejemplo, la medida más intuitiva podría ser calcular las diferencias absolutas entre las medias de los distintos tratamientos. Seguidamente se construirá una matriz con estas diferencias y se aplicará una técnica, un algoritmo de agrupamiento. Como resultado de esto, entonces, los distintos tratamientos van a quedar agrupados en grupos no superpuestos, también llamados clusters o conglomerados. Todos aquellos tratamientos que estén en distintos conglomerados serán entonces considerados como significativamente distintos. Bueno, entre las ventajas de este enfoque tenemos las siguientes. Primero, siempre se van a obtener clústeres no superpuestos. Es decir, que un mismo tratamiento nunca va a quedar agrupado en dos conglomerados a la vez, lo cual mejora la interpretación de los resultados respecto a los métodos clásicos. Vinculado al anterior, estos resultados pueden ser comunicados fácilmente al recurrir a un tipo de visualización que se llama dendrograma. En un momento vamos a presentar algunos ejemplos. Por otra parte, estos métodos por lo general no requieren supuestos muy fuertes, mientras que los métodos tradicionales muchas veces requieren, por ejemplo, asumir normalidad. Entre las desventajas está el hecho de que no siempre estos test van a tener un nivel de significación conocido, mientras que en los métodos de comparaciones múltiples clásicos esto la mayoría de las veces sí ocurre, sí se conoce el alfa, el nivel de significación. Y además los métodos de agrupamiento pueden ser menos robustos ante errores experimentales altos. Esto quiere decir que si en los distintos tratamientos yo tengo desviaciones estándar muy altas, los métodos basados en conglomerados van a ser más sensibles y van a ser más propensos a errores de tipo 1. En 1974, Scott y Knott propusieron una de las primeras pruebas de comparaciones múltiples basadas en conglomerados. El algoritmo definido por estos investigadores ya ha sido implementado en R mediante los paquetes Scott-Knott y Scott-Knott-ESD. Posteriormente surgieron otras técnicas, tales como las de Joliffe en 1975, la de Bautista Smith y Steiner en 1997 o la de Di Rienzo, Guzmán y Casanovas en 2002. Al investigar en fuentes tales como por ejemplo Google Scholar, se puede hallar que estos métodos se utilizan con relativa frecuencia en publicaciones científicas. Pero aún así, estos métodos aún nunca han sido implementados en R, pero sí están disponibles en otros softwares estadísticos. Por lo tanto, mi objetivo con este paquete fue crear funciones que implementen estas técnicas para los usuarios de R. En los casos donde la metodología lo permite, también intenté que los usuarios puedan modificar distintos aspectos de la prueba, tales como el nivel de significación o el algoritmo de clustering utilizado. En particular, quise que sea fácil modificar las representaciones visuales resultantes y que sea posible usar distintos paquetes para ello. Entonces ahora voy a proceder a explicar brevemente la estructura que tienen las funciones del paquete y su funcionamiento, y después vamos a ver algunos ejemplos en R. Para comenzar, al momento de crear las funciones, me basé en el formato que seguían las funciones que aplican técnicas de comparaciones múltiples que ofrece el paquete Agricolae. Decidí hacerlo de esta manera porque me parece que la forma que tienen estas funciones es bastante intuitiva y fácil de trabajar. Bien, entonces, de esta manera, las funciones permiten trabajar con vectores o con modelos. Se puede utilizar un vector que tenga los valores de la variable respuesta y otro con los distintos tratamientos, o bien se puede crear un modelo con la función LM o la función AOB
y pasarla directamente como argumento para las distintas funciones. Bien, una vez se corre la función y se ejecuta el algoritmo de agrupamiento, los resultados se imprimen en consola, devolviendo una tabla como la que pueden ver aquí. La primera columna entonces muestra los distintos tratamientos que se desea contrastar, mientras que la segunda muestra el conglomerado o clúster dentro del cual quedaron agrupados. Los tratamientos que estén dentro de un mismo clúster entonces no son significativamente distintos entre sí, pero sí lo son respecto a los tratamientos en otros conglomerados. Bien, y por otra parte, por defecto todas las funciones van a devolver un dendrograma que es creado con rbase. Esto también obviamente puede ser desactivado si el usuario no lo desea. Los dendrogramas resultantes van a tener una forma parecida a la que vemos en esta imagen, pero se da la opción que el usuario las modifique pasando cualquier argumento que le pasaría normalmente a la función plot de rbase. A la vez, se brinda al usuario la posibilidad de recurrir a otros paquetes, como por ejemplo ggdendro, para tener aún más control sobre la visualización que desean obtener. Ahora entonces, vamos a pasar a R para ver algunos ejemplos de aplicación de todos los temas que estuve mencionando. Bien, entonces comienzo cargando el paquete y voy a mostrar el conjunto con el que voy a trabajar en el primer ejemplo. El conjunto de datos contiene información sobre 3 especies de pingüino: Adelia, Barbijo y Papúa. El objetivo es entonces descubrir si existen diferencias significativas en el peso de los pingüinos de las distintas especies. Como podemos ver aquí arriba, se realiza una ANOVA y se rechaza la hipótesis nula, mostrando que al menos una especie difiere significativamente en lo que respecta al peso. El gráfico nos da un indicio que los pingüinos papúa probablemente tengan un peso superior a las otras dos especies. Vamos a comprobar esto recurriendo a un test post hoc. Entonces, para este ejemplo voy a aplicar la prueba de Di Rienzo, Guzmán y Casanoves, que está implementada mediante la función dgctest. El primer argumento es i, que corresponde a los valores de la variable respuesta, que en este caso sería el peso de los pingüinos. Entonces yo paso como argumento la columna peso que está en el conjunto de datos, datos pingüino. Después el argumento trt es la columna que indica cuáles son los distintos tratamientos que se quieren contrastar. En este caso sería la especie de los pingüinos que está en la columna del mismo nombre. Entonces corro la función y obtenemos esta tabla, que nos muestra que efectivamente los pingüinos de las especies Adelia y Barbijo no difieren significativamente, pues han quedado agrupados dentro del mismo clúster, pero los del pingüino papúa sí difieren significativamente de los otros dos. Y también la función devuelve este dendrograma que muestra el punto de corte a partir del cual se considera que los grupos dejan de ser significativos. Las diferencias debajo de la línea ya no son significativas. Entonces, el dendrograma brinda la misma información de la tabla, pero presentada de una manera que puede ser más fácil para comunicar los resultados. Bien, ahora vamos a presentar un segundo ejemplo. En este caso, se cuenta con un conjunto de datos que tiene el contenido de nitrógeno para plantas de trébol a la que se les aplicaron distintos tratamientos con bacterias. En este caso, en lugar de recurrir al data frame, voy a trabajar con un vector. Defino un vector de nombre trat que contiene los distintos tratamientos que se aplicaron. Y tengo otro vector denominado var respuesta que tiene el valor de nitrógeno de cada una de las plantas para cada uno de los tratamientos. Obviamente, ambos vectores deben tener la misma longitud, en este caso 30. Bien, vamos a aplicar entonces la prueba de Bautista-Smith-Steiner de la misma manera que hicimos antes, solo que ahora en lugar de pasar como argumentos las columnas del dataset, vamos a usar los vectores. Y vemos que obtenemos algo muy parecido a lo que se obtuvo en el primer ejemplo. Tenemos tres conglomerados, el primero con 2 tratamientos, el segundo con 3 y el último con un único tratamiento. Y también obtuvimos un dendrograma. Con este ejemplo también quería mostrar cómo este gráfico puede ser modificado. Para modificar la apariencia de la línea horizontal, se pasa como argumento UpLineOptions y se escribe una lista con todos los argumentos que uno pasaría a la función UpLine. Por ejemplo, acá vamos a hacer que la línea sea roja y modificar el tipo y longitud de la línea. Para cambiar elementos en el gráfico,
simplemente pasamos como argumento cualquier parámetro que pasaríamos a la función plot de rbase. Por ejemplo, voy a añadir un título, modificar los rótulos de los ejes y añadir un marco. Vemos entonces cómo se puede fácilmente modificar el dendrograma obtenido. Bien, entonces vamos ahora a presentar el último ejemplo. En este caso, el conjunto de datos tiene información sobre producción de distintos tipos de panes. La variable respuesta es el volumen, la cantidad de pan que se produce, con una variedad de harina que se indica por una letra y una cierta cantidad de bromato, que es este factor indicado por números del 0 al 4. Entonces, vamos a crear un modelo usando la función AOV, donde el volumen es explicado por la variedad y el bromato. Bien, guardo la información entonces de este modelo en este objeto. Ahora vamos a trabajar con la prueba de Shalif. En lugar de pasar un vector como habíamos hecho antes, ahora donde dice i, voy a pasar como argumento el modelo creado recién. Y como argumento trt voy a pasar la columna que contiene al factor cuyos niveles quiero contrastar. En este caso sería la variedad de harina. Entonces la tabla nos muestra que solamente un tipo de harina fue distinto del resto, la que se identifica con la letra M. El gráfico obtenido queda entonces de esta manera. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos hacer para modificar este dendrograma obtenido usando el paquete ggplot2. Para ello primero voy a correr de vuelta la función Shalif, pero esta vez pidiéndole que no me imprima el gráfico ni que me escriba en la consola. Y los resultados obtenidos con esta función los voy a guardar en este objeto resultados. Los resultados contienen los siguientes objetos. Primero tenemos algunas medidas descriptivas por cada tratamiento, por ejemplo su media, su desvío estándar y los cuartiles. Tenemos la misma tabla que se imprime por defecto y también tenemos este objeto dendrogram data que precisamente es la información requerida para construir el dendrograma. Entonces yo voy a pasar esta información como argumento de la función ggdendrogram del paquete ggdendro. Y esto nos permite obtener un gráfico creado con ggplot. Obviamente puedo modificar esta visualización con cualquier función del paquete ggplot2. Por ejemplo, voy a añadir una línea horizontal, que por defecto no se incluye, y añadirle un título al gráfico. Y este es el resultado obtenido. De manera análoga, se podría trabajar con cualquier otro paquete. En conclusión, este paquete implementa funciones que aplican test de comparaciones múltiples basadas en conglomerados como una alternativa a los métodos tradicionales de comparaciones múltiples. Hasta el momento se han implementado 3 técnicas, pero estoy investigando nuevas metodologías y tengo interés en añadir nuevas funciones en futuras versiones del paquete. Vimos también cómo es posible crear una visualización gráfica llamada dendrograma que resume los resultados obtenidos con estas técnicas y cómo el usuario tiene libertad de modificarlo de distintas maneras. Mi objetivo es también seguir añadiéndole más opciones a las funciones que fui definiendo para que el usuario pueda modificar el funcionamiento de las mismas de la forma que considere más acorde para su análisis. Bueno, si escanean este código QR o van al siguiente link, van a poder ver el sitio oficial del paquete. Ahí van a encontrar toda la documentación, así como tutoriales, datasets y sus respectivas bibliografías. Estas son las referencias que se utilizaron, en caso de que alguien esté interesado en profundizar sobre algún tema en particular. Y estoy disponible ante cualquier consulta, sugerencia o comentario. Muchas gracias.